Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero de momento, lugar y circunstancia en que, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 32. Cosas para contar, donde, seguimos comentando todas aquellas buenas situaciones, aspectos, cosas que estén aconteciendo, impactando en el aspecto nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, en esta oportunidad tenemos un tema vaya tema bastante interesante, algo que está impactando hoy en día todavía a los tiempos que están corriendo grabados este podcast, y me imagino a la hora de su vida que van a estar como que generando un clima bastante problemático en todo lo que acontece en las redes sociales, cosas que se tienen que estar manejando a partir de lo que estamos realizando ahorita en estos formatos, como por ejemplo que están acostumbrados, donde nos pueden seguir. Recuerden que también estamos en YouTube, cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos cosas para contar respectivamente, sin dejar de lado a lo que sería Anchor, cosas para contar, y los formatos de cuentas de Instagram y demás, cosas para contar PDC, donde ustedes pueden conseguir todo material relacionado a todo lo que está saliendo actualmente en el podcast, así como los formatos más pequeños de Rafa.m03 en Instagram y M03Rafa en Twitter. Pero muchachos, más que se expande redes y demás para que ustedes vayan y visiten estas cosas interesantes, tengo que iniciar empezando con una declaración, porque le pedimos disculpas, lo habrán visto en el episodio anterior, el episodio 31, que hubo ciertos desperfectos en lo que fue, la utilización de, otros formatos y demás. Pero ahorita que están observándonos, por ejemplo, estoy mirando fijamente, gracias por estar aquí, gracias por apoyar a esta nueva temática, y que que este sea el inicio de otras historias más que se pueden generar en cosas para contar. Así que estamos como que generando otras cosas aquí, y que con un like, con tu suscripción, con que nos sigas en unos formatos, eso puede hacer para que podamos generar más potencia a la hora de crear contenidos. Pero basta de hablar de tonterías, pero en este caso, ¿qué toca esta semana? Esta semana tenemos un tema, Dios mío, bastante complicado, una cosa que hay que tocar con pinza, porque lo que se está viviendo acá es algo que hay que tocar, porque para nadie es un secreto, para un secreto, las redes sociales han sido nuevamente el epicentro por antonomasia, o sea, el idóneo, el único, indispensable para generar cualquier tipo de denuncia con respecto a cosas que estén ocurriendo, en aspectos nacionales e internacionales. Cosas que se han venido generando a lo largo de los años, porque, por ejemplo, esto no es algo que se está generando, por ejemplo, ahorita en Venezuela, sino que en el mundo en general también ha habido como que un avance de tratar este tipo de aspectos, y lo han logrado de buena manera, y se ha descubierto bastantes cosas de la gente que en teoría está siendo como un ícono, una referencia en ciertas áreas, o sea, las artes, la música, la política, inclusive la economía del mundo en general. Pero en este caso la cosa ha cambiado, porque por lo menos han demostrado que realmente hay atisbos, hay evidencias de que estas personas fueron y son abusadores o acosadores sexuales. Cosas que hay que tocar con pinza, porque nuevamente esto quiero que esté claro desde el minuto 1 de que estemos grabando este podcast, que aquí no se trata de desprestigiar a nadie, porque nuevamente tal cual refleja la consigna esa de las películas, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Han habido múltiples denuncias en el ámbito internacional, inclusive desde hace muchos años. Por ejemplo, un caso relevante de esto que estamos comentando de abusos y acosos sexuales puede entrar, por ejemplo, Bill Cosby, un personaje bastante interesante de lo que fue el mundo de la televisión en Estados Unidos, que no se descubrió que efectivamente era un acosador sexual, así como una cantidad de personas. También tienes el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario, que lo tratamos aquí en este podcast, así como también su acompañante, que fue Ghislaine Maxwell, y todo lo que se ha podido generar con respecto a ello. Pero en este caso el tema, repercute un poco más, por lo menos para la mayoría de la audiencia que está sintonizando este podcast, que es el contexto venezolano. Porque nuevamente, gracias a los movimientos como por ejemplo el Me Too y de la defensa de los derechos de los desprotegidos, que en este caso se ha tildado al género femenino con respecto a este tema, las chicas siempre han estado como que
a costa de sufrir, de padecer, todas aquellas cosas que, bueno, interrumpan el buen funcionamiento de la libertad y de la justicia. Y en la medida que se pueda lograr mayores objetivos, bueno, es algo que se puede generar bastantes puntos. Pero bueno, el tema en cuestión no va solamente o en general del movimiento Me Too, sino lo que ha estado pasando en Venezuela, el país donde se está emitiendo este podcast. Porque es debido a ciertos comentarios que se han generado en redes sociales, se puede activar una alerta bastante propicia de cosas que efectivamente no están yendo a buen camino. Porque ya teniendo esa relevancia de que han expresado sus opiniones las chicas, bueno, una cantidad de amplia de cuestiones en redes sociales y demás, aquí se está empezando a dar los puntos sobre los sillas. Y para que estén un poco en contexto, vamos a generar un poquito de antecedentes, cómo empieza esto. Porque las chicas, más que todo son mujeres, han decidido publicar por medio de la red social Twitter, Instagram o demás, preferiblemente la primera que estoy comentándole, una denuncia de ciertos abusos que se cometieron en anterioridad. En este caso, bueno, el movimiento Me Too venezolano, que se llama Yo Sí Te Creo, hashtag Yo Sí Te Creo, enfrascan en primer lugar, digamos los más relevantes, a un músico perteneciente, bueno, a esta área de la música en general, llamado Alejandro Sojo, que bueno, lo conocerán aquellos que estén como que adentrados en su mundo y demás, pero es allí la cuestión, porque el personaje de la banda de rock caraqueña Los Colores ha sido denunciado por acosos al menos de 6 mujeres por tener relaciones sexuales cuando estas eran, imagínense ustedes, menores de edad, aproximadamente desde 14, 15, 16 o 17 años, siendo, bueno, este personaje mucho mayor que ellas. Cosa que ha sido, bueno, rescatados en las redes sociales porque, bueno, han decidido como que alzar la voz. Y estas chicas, bueno, han dejado claro de que este personaje, Alejandro Soto, cometió este tipo de abusos. A lo que el personaje en cuestión diría al principio que no, que yo no reconozco el delito del abuso y todas aquellas cosas, hasta que llega un momento en que como que se ve acorralado y como que lo termina diciendo, ¿no? Que bueno, sí, yo abusé de ciertas personas en su momento y es algo que se tiene que dejar sobreentendido, ¿no? Porque no solamente que estamos viendo movimientos bastante interesantes, que se están descubriendo cosas de personajes bastante, bueno, conocidos en sus áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empezamos con un músico, Alejandro Sojo, del grupo Colores, Los Colores, y que se haya, digamos, dicho abiertamente que yo sí cometí estupro. Un término que, bueno, hasta el momento de que empieza toda esta algarabía no lo conocía, no estaba al tanto de todo lo que implicaba. Estupro, bueno, viene a derivar de la palabra, bueno, de lo que es la violación y todas aquellas cosas. Y tiene mucho que ver con lo que se está pasando en estos confines. Pero bueno, la insistencia abusiva para tener sexo, o bueno, el grooming, ¿no? Envío de fotografías que no son solicitadas, así como enviarme tu pack y demás, la violación de adolescentes y demás, han desencadenado, bueno, un poder bastante fuerte en redes sociales, porque se han liberado, digamos, las mayores víctimas de todas aquellas cosas, y por medio de las redes, bueno, ha sido como que un boom en todos estos sentidos, inclusive hasta llegando hasta puntos bastante notorios, como por ejemplo fue un evento, vamos a entrar en contexto antes de conversar, porque en el año 2019 ocurrió un evento, valga la redundancia, en Venezuela, una situación de un concierto, antes de lo que se fuera la pandemia del COVID, bastante interesante, llamado el Cusica, que bueno, reunía a todas las bandas importantes del género rock, bueno, un poquito pop, alternativo en definitiva, venezolano. Entonces, bueno, se descubrió la visita de unas personas por medio de, bueno, lo que fue este mundo bastante interesante, porque personas, todos aquellos fueron, yo no tuve la particularidad de ir, pero hay otros que sí tuvieron, y por menos, estoy citando textualmente, no quiero implicar a nadie, tenemos una usuaria que ha mostrado, bueno, ciertas virtudes con respecto a todo este tipo de cosas. Por ejemplo, @Shelesoy, una chica que no es de la ciudad donde se originó el evento, o sea, de la ciudad de Caracas, sino que era de las afueras de la gran capital. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque resulta que ella plasma de que fue al concierto, lo gozó, lo disfrutó. El concierto fue un éxito, vamos a dejar a fin de cuentas. Pero a esta, debido a un grupo de personas que lo acompañaban, les dieron como que un VIP, un acceso gratis para que ellos puedan
conocer, digamos, a los artistas y cosas, y es aquí donde inicia la cuestión. Conoce a un representante, en este caso, si mal no recuerdo, era el baterista de un grupo, llamó a decir cuál es, que bueno, se empezó como que a compartir ciertas cosas con ella, entonces como que no, bueno, no sé qué y tal, y al momento en que se termina el evento y tal, por efectos del alcohol y todo lo que han podido captar, no sé, no tengo sensación si consumieron algún tipo de estupefacientes, no creo, terminó acompañando a la cama a un personaje de una banda venezolana que al día de hoy ya está destituido de dicha banda, que es Tomates Fritos, porque el ex baterista ya Tony Maestracci ha abusado de una de estas chicas. Y dicen que otras más, pero bueno. En el caso es que ha atentado en contra de la dignidad personal del Virgo en definitiva de @HLSoy y bueno, fue hasta el año 2021, 2 años después en que se conoce esta verdad. Cosa que llevó al grupo en cuestión, Tomates Fritos, un grupo de rock alternativo, a destituir a este personaje. Y bueno, lo que algunos comentarán, porque bueno, nuevamente no somos realmente culpables hasta que se demuestre lo contrario, el caso de Tony Maestracci por lo bien desligado, o por mejor dicho, lo bien narrado, lo bien contado de qué significa todas aquellas cosas, parece que fuera realmente cierto, que evidentemente fue de esa forma. Cosa que bueno, habrá que analizar nuevamente, porque si fue así, bueno, ya Tony Maestracci no pertenece al grupo y me imagino que debe haber una pena con respecto a todo esto. Porque esa es la cuestión que queremos reflejar en este podcast, porque hay muchas personas que por medio de un estigma, de una especie de superioridad por ser conocidos, por ser famosos, están en la retentiva de que, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, tengo la facilidad de hacer muchas cosas, y a veces se creen como que absueltos a la ley. Y es interesante ver el contexto venezolano porque este es un país bastante interesante, porque se ha perdido muchas leyes, la gente ha atravesado situaciones bastante complicadas, y muchas de estas personas que son influencers y demás han buscado como alternativas para mantenerse en la notoriedad y bueno, Tony Maestracci representa este tipo de ejemplos. Cosa que es bastante acuñir, que efectivamente hay que saber cómo que tratar todas aquellas cuestiones. Pero siguieron apareciendo más y más casos de personas que han seguido denunciando, ya sea en el ámbito personal. Bueno, yo tuve un vecino, yo tuve un amigo o cualquier persona, porque efectivamente está el estigma. Mucha gente piensa, los que estén mirándonos desde el exterior, porque por lo menos yo ahorita estoy en una publicación del diario El País de España, para que ustedes vean cómo es la cuestión, a dónde ha llegado la gravedad, que han habido muchos tipos de acoso sexual en Venezuela, por lo menos en los últimos 20 años. Hay otros casos que vamos a comentar más adelante. Pero hay unos que están usados para desvirtuar o desprestigiar a una persona, aun cuando realmente el caso en cuestión no sea realmente cierto. Y eso es algo que queremos denunciar en este podcast. Muchos están aquí, o muchas personas, porque no son solamente chicas, están denunciando a celebridades o pequeños influencers y demás porque simplemente, bueno, son conocidos y quieren hacerse notar, ¿no? No los influencers, sino las personas que fueron víctimas, entre comillas. Y así hay muchos casos, pero nuevamente no somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no queremos juzgar a nadie hasta que realmente hay una prueba verificada y veraz de que efectivamente una persona en cuestión fue abusada sexualmente. Pero efectivamente han habido 1001 historias y una de las cuales ha sido bastante interesante para seguir como que en esta ola de sucesos. Grupos de teatro que se llama, por ejemplo, el grupo Esquena, dirigido a, bueno, uno de sus integrantes que fue Juan Carlos Ogando, que, bueno, han comentado por lo menos conductas inapropiadas, toques fuera del lugar, comentarios sexuales que fueron confirmados como un patrón por otras víctimas, todas menores de edad, y en este caso se ha acusado a este señor Juan Carlos Ogando porque, bueno, vuelve el tema de que, bueno, el poder que tienes por ser un representante máximo, una figura medianamente conocida, ha llevado a que efectivamente surjan este tipo de acosos sexuales, cosa que hay que tratar de evitar, porque efectivamente ese no es el objetivo. Pero en esta acusación, una chica que bajo el seudónimo de Pía denunció el caso que ha tenido más resonancia, porque esta, cuando tenía 16 años,
intentaba iniciarse en la escritura y el teatro y demás. No tanto ligado al grupo Esquena, sino otras personas, digamos, en el ámbito del arte. Y aquí es donde empieza, digamos, como que la polémica en cuestión. Porque a esta chica pilla llega el escritor, o llega a conocer del escritor Willie McKay, una persona bastante interesante del mundo de la escritura en Venezuela, donde ha participado en varias obras a lo largo de los años y ha tenido como un estatus como el escritor, el guionista bastante importante venezolano en el mundo. Pero retomando el caso de Pia, intentaba iniciarse en la escritura y termina entablando una relación con Willie McKay, intentando crear una especie de mentoría intelectual. Terminó teniendo relaciones sexuales con la adolescente, siendo 20 años mayor que ella, porque nuevamente todas estas víctimas fueron menores de edad, cuando McKay ya pasaba de los 30 años. Este reconoció lo sucedido y confesó haber cometido estupro y pidió perdón a sus víctimas en 3 comunicados colgados en su cuenta de Instagram, que dejó, digamos, más comentarios negativos que positivos. Se pueden apreciar, lo estarán viendo por lo menos en el podcast, los que están en YouTube, que él como que recapacita de todo y efectivamente declara, uno de los pocos o primeros en declarar: sí, yo ciertamente cometí estupro, yo acosé sexualmente a ciertas chicas y me disculpo por todas aquellas cosas, colocando, estas etiquetas que podrán ver los que estén en las redes sociales, de que efectivamente ha cometido estupro. Pero eso no quedó allí, sino que también está que otras mujeres siguieron denunciando acosos y demás y todas aquellas cosas que llevó a un círculo profesional que el señor, digamos, Willie McKay movía, a lo que 24 horas después de su confesión, Willie McKay se lanzara desde su piso 9 de un edificio de Buenos Aires, acabando así con su vida. El tema es tan importante en este tópico porque esta persona aclara que sí cometió estupro, pero se termina suicidando porque no aguantaba la presión. Es allí donde realmente hay que pensar, porque se formó toda la revuelta en redes sociales. ¿Realmente Willie McKay se suicidó debido al reconcomio, la culpa generalizada por haber abusado de estas chicas? ¿O simplemente se abusó debido a la ola de odio generada en redes sociales que le deseaban hasta lo peor, hasta el mal, que se iba a morir? Y es allí donde sale esta cuestión. Willie McKay se suicidó en un contexto donde no solamente le iban a seguir investigando personas y demás, porque llega el nuevo tema, o otro tema bastante interesante. En medio de esta ola donde la gente, o más que todo las chicas, demostraban de que sí, fueron cometidos actos en contra de su voluntad, violaciones, acosos sexuales y demás, personas relacionadas con el gobierno venezolano intentaron adentrarse en este tema, ¿no? Aquí es donde voy a tocar las cosas con pinzas. En este caso, lo que se le conoce como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado ciertas cosas a lo largo de los años, con casos correspondientes a sucesos que se han venido marcando en Venezuela. Pero en este caso apareció con una arremetida de investigaciones y demás por parte de la Fiscalía venezolana a estos personajes: Alejandro Soto, a Juan Carlos Ocando de Esquena, a Willie McKay, así como otras personas que vamos a seguir conversando a lo largo de este podcast. Cosa que uno diría, ok, pero ¿qué relevancia puede tener el Ejecutivo Nacional en todas aquellas cosas? No quiero entrar en política, en medio de una situación bastante complicada en materia nacional. Muchos comentan en redes sociales, para que no vea que solamente lo estoy comentando yo, sino que muchos comentan en redes sociales que esto es simplemente tapar una cortina de humo, o por medio de una cortina de humo, las cosas más importantes que están aconteciendo en nuestro país. Cosa que realmente hay que verificar. ¿Esto es realmente así? ¿Esto es lo que realmente se tiene que aplicar? Lo dejo para que ustedes lo piensen. Pero sí, siguieron ocurriendo bastantes comentarios bastante interesantes de este movimiento. Las chicas siguieron demostrándose que sí fueron abusadas, sí fueron utilizadas para cumplir necesidades y demás. Y es allí donde llegan otros testimonios, digamos, mal tergiversados, ¿no? Bueno, tergiversados a fin de cuentas, o sea, fueron manipulados. Porque este fiscal en cuestión utiliza la figura de un comunicador conocido por
tratar el tema de las misas venezolanas, del mundo de la belleza y bueno, la comunicación en general, un personaje que se llama José Rafael Briceño, conocido como el profesor Briceño, con comentarios que él daría en un podcast que él lleva con varios colegas, que digamos van relacionadas como cómo tratar o cómo vengarse de una ex y demás. Y utilizan frases textuales de un podcast que puede durar 50-40 minutos del profesor Briceño y sus colegas, con una especie de tutorial de cómo hacer que una chica que es nuestra ex, o que, esto en el caso de los hombres, que una chica que fuese nuestra ex, o que simplemente nos haya montado cachos, cómo hacer para tener, digamos, la venganza necesaria. Cosa que, bueno, nuevamente, para los que tengan mirándonos desde afuera, José Rafael Briceño, o el profesor Briceño, es también un humorista, una persona dedicada a las artes de la risa y demás. Y no todo lo que él está diciendo, a pesar de lo bien letrado, lo bien ilustrado que es, e inteligente que puede llegar a ser, esto no enfrasca realmente la mentalidad propia del señor José Rafael Briceño. No es completamente así. Pero él narra por medio de, bueno, una sátira, un humor y demás, cómo, digamos, vengarse de una chica, bueno, que termina él en la historia siendo, digamos, un poco abusada. Así como también otras personas que participaron en ese podcast, en este caso el comunicador Rey Bekionachi, diciendo que la función de este tipo de mujeres que realmente tratan de incentivar el lado negativo del hombre, que es el lado bueno que puede generar morbosidades. Las mujeres que calientan, ¿no? Vamos a dejarlo allí, las mujeres que calientan. Y eso todo se malinterpretó, cosa que llevó a este personaje político, Tarek William Saab, a añadir al profesor Briceño, a Rey Bekionachi y a todas las personas que participan en ese podcast como acosadores, cuando realmente no hay pruebas fehacientes de que el profesor Briceño, por ejemplo, y no es por defenderlo nuevamente, haya cometido estupro. Es aquí donde los peles no cuentan y no hay como que una conexión. Pero nuevamente, aquí surgen como que nuevas oleadas. Porque en Venezuela está la cuestión de que han habido comediantes a lo largo de los años. Muchos han mostrado, digamos, su favor a los primeros comediantes. Uno, por ejemplo, es el Conde del Guácharo, que por medio de groserías y cosas ha logrado cautivar el carisma de los venezolanos. Después llegaría, bueno, Laureano Márquez, otro comediante más letrado, y la nueva ola que sería la ola de Chatein, que fue la ola generada en pleno inicio de la problemática política venezolana, donde criticaban, bueno, abiertamente al gobierno y todas aquellas cosas. En este grupo de Chatein, y porque Chatein en cuestión, Luis Chatein, comunicador social a fin de cuentas, pertenece a un grupo de personas comediantes que están difuminados por todo el mundo. Entre ellos tiene José Rafael Guzmán, Alet Varela, hace poco comentado a Alex Goncalves y Jean-Marie Curró, estas dos últimas personas acusadas en su momento por acusar a un niño de gay o de homosexual por simplemente creer en la figura o querer, mejor dicho, en la figura de Cristiano Ronaldo. O sea, para que tú veas el impacto que tiene. Un simple chiste se malinterpretó hasta más no poder y es allí donde llega todo este tipo de acusaciones. Pero no es aquí donde surge esta problemática de por lo menos Jean-Marie y Alex Goncalves, porque por lo menos, y para cerrar el ciclo porque me estoy yendo, a estos dos personajes se les acusa por cometer, digamos, difamación con un periodista venezolano que ha decidido lanzar un GoFundMe, una especie de recaudación de dinero para tratarse la enfermedad que está padeciendo él y su padre del COVID-19. Cosa que su padre logró salir de enfermedad, pero este personaje en cuestión, el periodista Dave Capella, no salió de la enfermedad y fallece por la misma. Cosas que en su momento, antes de que se conociera la pérdida física de Dave Capella, estos personajes dijeran que esto es simplemente una estafa. Cosa que se malinterpretó y se asoció a aspecto negativo y llevó a este mismo personaje político, Tarek William Saab, mostrar una declaración que reflejaba la extradición, por decirlo de una forma, porque estos están fuera del país de hace tiempo, de estos personajes para que cumplan un juicio en Venezuela. Cosa que no debería ser
digamos, de tanta envergadura porque es simplemente una difamación. Otra cosa es que haya cometido un asesinato o algo. Y en las actuales circunstancias, no, esto ya es opinión personal. ¿Cómo traer a dos personas que están, bueno, viviendo la vida, viviendo cómodas en Estados Unidos para que simplemente declaren por este tipo de acusaciones? O sea, ¿en qué cabeza cabe todas aquellas cosas que están pasando? Pero bueno, en fin, se acusó a toda la ola de Chatén, que en este caso incluye al profesor Briceño, y por lo menos también lo que fue su compañero Rey Biconache. Cuando el profesor Briceño ha comentado un poquito en redes sociales que realmente no es víctima de nada, que esto es simplemente difamaciones y demás, y hay mucha gente que simplemente no compagina con este tipo de humor político, entre comillas, y también humor en general, que no les gusta. Y esto es algo que también ha desatado como que una ola en redes sociales. Y es más, tenemos un comentario de Taleb William Saab que tuiteó en la red social Twitter que ha habido unas tendencias convertidas en un estridente y descarnado tribunal digital, y dijo que los tweets que inicia una cruzada por las mujeres con la apertura de investigaciones contra algunos de los músicos, un comediante, cosa que ya sabemos quién es, el escritor y dos periodistas, porque también añade a la palestra a dos periodistas bastante críticos del gobierno. Algunos han perfilado en esta medida una intención de persecución política y no una verdadera respuesta institucional a la violencia de género. Esto lo relaciona El País, cosa que efectivamente es así, porque buscan atar tantos cabos y no adentrarse, así parece ser, en los asuntos realmente importantes, por lo menos que está pasando en Venezuela. El tema, bueno, de la salubridad, las vacunas no han llegado, el tema de la alimentación, hay gente que simplemente por medio de los salarios tan bajos y el desprestigio que ha tenido el bolívar, la moneda venezolana, con respecto al dólar, ha generado que la política, o mejor dicho, la economía esté a niveles bastante paupérrimos. Y es aquí donde se desarrolla que simplemente es una cortina de humo. Buscar cuentos, buscar historias que busquen desprestigiar a unos pocos y dejar la mente de los problemas realmente graves. Pero bueno, esto es algo que refleja el diario El País y que muchos venezolanos estarán compartiendo. Porque la impunidad arropa a 9 de cada 10 delitos que se cometen en Venezuela, porque según cifras, desde el 2015 no se publican, bueno, cifras oficiales de violencia contra las mujeres y casos de feminicidios vienen en aumento, porque en 2019 asesinaron a 167 mujeres, en 2020 a 256 en cada 38 horas, según la organización no gubernamental Utopics. El Estado venezolano no ha cumplido con los mandatos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por lo menos el caso de Linda Loaiza, sobreviviente de un secuestro, de tortura, violación y violencia sexual, que luego de ser revictimizada por jueces de tribunales venezolanos, alcanzó justicia en esta instancia internacional 17 años después. Ya es el primer caso de género que se proceda en esta instancia. Pero bueno, ya es más hablar y hablar menos. Han habido casos de denuncias por medio de acosos sexuales y demás, que simplemente el gobierno anterior, los gobiernos anteriores mejor dicho, y el gobierno actual no ha tocado en Venezuela. A lo que lleva a muchas mujeres en redes sociales a expresarse y decir abiertamente, oye, yo también he sido víctima y yo no tengo una voz. Y gracias a este tipo de hashtag y demás han mostrado que efectivamente tienen una manera de expresarse y han salido muchas historias a la luz, inclusive cosas que han pasado hace bastantes años. Tenemos un comentario, por ejemplo, también, este fue uno de los últimos momentos grabados de este podcast, de la hija de un actor reconocido venezolano llamado Gustavo Rodríguez. Ojo, nuevamente, no sabemos si esto es verdad hasta que se demuestre lo contrario, que se llama Greta Rodríguez. Esta personaje era una figura de un canal venezolano bastante importante, por parte de Pedro Alberto Martínez Conde, mejor conocido en Venezuela como Perucho Conde, un humorista, escritor y actor venezolano que, bueno, en su época, en este caso Grecia tenía, bueno, menos de 7 años de edad, fue abusada por este personaje, una persona ya bastante edad. Ícono del programa, uno de los programas de comedia más importantes de Venezuela en su momento, y esto fue en el siglo pasado. O sea, hay personas que han mostrado realmente todas las cosas que se han venido generando, y que la violencia de género no es cosa de ahorita o de los últimos 5 años, por poner una fecha,
sino de tiempo bastante atrás. Y es allí donde empieza toda esta situación. América Latina en cuestión, así como otras partes del mundo, tienen por decreto una supremacía generada por medio de las viejas tradiciones del hombre y demás, que han generado una especie de superioridad bastante absurda en cuanto a quién manda realmente en una relación, cosa que ha llevado a abusos bastante fuertes por parte de hombres a mujeres, así como también violaciones de estos hacia ellas. Cosa que bueno, es algo bastante denigrable y que realmente hay que tratar. Pero tú te dirás, oye, pero solamente las mujeres están como que envueltas en este tipo de acosos y demás. Y aquí es donde te digo, no, también ha habido hombres que lastimosamente han sufrido acoso, inclusive hay mujeres que han cometido acoso y violencia sexual. Hay un caso que bueno, no es tapar muchas cosas, no se puede tapar eso con un dedo, hasta para mí es un secreto, está en Twitter. Un comediante venezolano, o bueno, un generador de contenido venezolano llamado Cristian Andrade o Chris Andrade, reveló abiertamente que en su juventud fue abusado de sus vecinos y que ha tenido que lidiar con eso, y por medio de comentarios que realmente le hacían allegados y demás, y todo lo que ha venido desarrollando en su vida, ha logrado, digamos, resolver eso mentalmente, encontrarse consigo mismo, decir que él no fue culpable y demás, y digamos de una forma pasar la página. Esto se repudia, así como el caso de miles de mujeres que realmente fueron abusadas, se repudia completamente lo que le ocurrió a Chris Andrade. Y así habrán miles de historias. No tengo un caso, y si tuviera no lo contaría por respeto, porque yo no soy quien para comentar un caso en cuestión. No conozco de personas que realmente hayan sido abusadas. Pero realmente la tendencia está, y el hashtag yo sí creo en Venezuela sigue cada vez más latente. Y siguen habiendo múltiples y múltiples denuncias, ya sea por lo menos ahorita, hace poco se descubrió a Perucho Conde, este actor venezolano, así como también otro actor importante a nivel internacional ya como es Luis Jerónimo Abreu, que por medio de otra actriz venezolana, en pleno apogeo de las series de televisión de Venezuela y demás, por decir una fecha, hace 10 o 15 años, este personaje abusó o utilizó su preponderancia, su importancia en el mundo del entretenimiento para tener relaciones con una menor de, bueno, no era menor de edad, pero con una mujer en un lugar público, en este caso cerca de una barriada bastante importante en Venezuela, que es el barrio de Petare. Cosa que, bueno, independientemente que haya sido en Petare o en otra zona de Venezuela, o en este caso de Caracas, se testimonea, en este caso la chavala, la mujer, que ha cometido un intento, bueno, terminaron realizando el acto, pero bajo ninguna supervisión realmente de la chica, porque también con los efectos de alcohol y demás, está la cuestión de que, bueno, de mí abusó, dice la mujer, Luis Jerónimo Abreu. Pero nuevamente, no somos realmente quien decir la verdad hasta que se demuestre lo contrario por medio de la justicia. Porque han habido muchos casos de personas. Se han acusado a otra cantidad de personajes bastante interesantes en Venezuela. Estarán viendo algunos en redes sociales, cuando realmente no hay, digamos, como que un atisbo bastante importante. Y estas personas han dicho desde el minuto 1, apenas enterados: yo no cometí estupro, yo no me considero violador, yo no fui acosador, yo no hice esto, a ciertas personas. Y es algo que realmente hay que llevar a cabo. No se puede dejar de prestigiar a una persona porque simplemente haya reconcomios, haya envidia o algo cosas. Eso no es el objetivo. Más bien le estamos dando trabajo a aquellas personas que no tratan de resolver la problemática importante en Venezuela. Esto es importante, pero también hay un largo derecho importante que realmente está ocurriendo en Venezuela. Y es algo que realmente hay que tratar. Porque a diferencia de otros países como Estados Unidos, que el Me Too se dio explosivamente, así como también en Europa, el aspecto político se resuelve. Y se está juzgando a quien se tiene que juzgar. Aquí se van a juzgar si realmente algunas personas cometieron acusaciones o violaciones sexuales. Estupro en definitivo. Pero que el Ejecutivo Nacional utilice esto para tapar los problemas reales, eso no puede ser. Al menos a mi parecer, eso no puede ser.
Otro caso bastante interesante fue de una cantante venezolana, y con esto, bueno, quisiéramos cerrar los testimonios que han habido. La cantante venezolana Laura Guevara, que viajó a Venezuela en el año 2019, con tantos tiempos viviendo en México, si mal no recuerdo, a pasar Navidades con su familia, y bueno, en una reunión con amigas del colegio y demás, en una burbuja de clase media, todos se reconocieron como víctimas, ¿no? Ella dice, Laura, que me encontré con historias como por ejemplo que mi abuelo se masturbaba conmigo, por ejemplo, mi tío me tocaba, mi primo me violó. Todos hemos vivido esas situaciones porque esto es una práctica sistemática y no es posible que nadie estuviera hablando de esto. Porque sí, y lo reitero nuevamente, ha habido una tendencia en Venezuela de lo que es la utilización del sexo femenino o de la popularidad en el sexo femenino para aprovecharse sexualmente. O sea que realmente se tiene que denigrar a todas luces. Pero bueno, es algo que realmente hay que tratar con pinza. Siguen habiendo testimonios y testimonios. Por decir uno que también se me dejó de lado, un comediante venezolano realmente joven, Gabo Ruiz, también ha sido acusado de abuso sexual porque simplemente él era conocido o famosito en Venezuela. Gabo, por ejemplo, ha dicho que, bueno, sí ha tratado de hacer cosas, pero yo no he utilizado su posición de personaje o influencer en Venezuela. Y así que siguen habiendo muchos y se van a seguir destapando con Responde las Semanas. Pero esto es un llamado, por lo menos de aquí como persona, que, bueno, yo voy a dar mi opinión con respecto a todo esto, bastante interesante, que sí, efectivamente, en el mundo, no solamente en Venezuela, en el mundo. Y para que tú veas, yo inicié con un caso interesante. Han habido casos de estupro, de violación, de acoso sexual por medio de personas relativamente importantes en un gremio. Empecé este podcast, este episodio, con el caso de Bill Cosby, un actor importante en Estados Unidos, reconocido, querido por todos, pero que efectivamente ha cometido violaciones con personas, en este caso mujeres, algunas menores o mayores de edad. Y empiezo así para que vean que no es realmente que en Venezuela hay hombres o el machismo generalizado en Venezuela. Existe machismo. ¿Se tiene que tratar? Sí. Pero de que todos los hombres busquen violentar la dignidad de una mujer o que haya mujeres que quieran violentar la dignidad de un hombre, correspondiente a todas, no es realmente así. Hay unos que sí, posiblemente hayan utilizado su influencia y demás para decir que tú tienes que hacer esto o simplemente no vas a tener éxito. Tú tienes que satisfacerme o simplemente no vas a poder seguir trabajando. ¿Qué va? La segunda persona que te mencioné en el podcast fue Jeffrey Epstein, una persona que se terminó suicidando, así como el cual el venezolano Willie McKay, por estos casos bastante importantes. Pero ojo, la idea no es comparar porque efectivamente no es mi intención comparar a Willie McKay con Jeffrey Epstein, sino que simplemente hay que entender que si tú realmente, chica, si tú realmente, chico, joven, muchacho, mujer, hombre, fuiste víctima de abuso sexual, acoso sexual, tienes que denunciarlo. Es tu intención con la dignidad de la sociedad. Y si no quieres denunciarlo, no lo denuncies, porque tú tienes la decisión de hacerlo. Pero si tú vas a utilizar la figura de una persona, de una personalidad, por simplemente generar likes, generar comentarios, generar retweets y demás en redes sociales, tienes que replantearte muy bien lo que estás haciendo. Porque no solamente, bueno, estás lanzándole flechas a una persona que es más famosa que tú, por decirlo de una forma, sino que estás desprestigiando la carrera de alguien. Y a fin de cuentas, cuando se logre desvelar que tú estabas haciendo la mentirosa, tú estabas diciendo mentiras, después te va a caer todo el mundo encima y empieza el circo de horrores más grande en tu universo, en tu mundo. ¿Eso es lo que quieres, chica? ¿Eso es lo que quieres, chico? No, eso no es lo que se busca. Por eso es que hay que dejar de lado las críticas realmente negativas adrede, ¿no? Se ha acusado a personas, y ya lo vieron en todo este podcast, de acoso, violencia y demás, violaciones, cuando realmente no lo fueron. Ahora, hay unos que sí lo hicieron, porque sí existen. Yo estuve trabajando por lo menos un poco en periodismo de sucesos y demás, y hay casos en Venezuela de abusos sexuales de menores de edad.
Han habido casos como, hay unos que llamaron, por ejemplo, el violador de Cabimas. Cabimas es un sector de Venezuela, en el estado de Zulia, en los Andes venezolanos, en Caracas en general. Personas que han perdido la vida, chicas. Hace unos meses acabaron la vida de una chica en Caracas, porque simplemente el novio no quería aceptar que la relación había terminado. El caso más impactante en Venezuela de violación de derechos humanos hacia una mujer, que fue el caso del gordo Matías, creo que lo tratamos en este podcast, donde la chica morena estuvo 20 años recluida en la casa de este personaje sin saber del mundo exterior. Para que ustedes estén en contacto, ella no estuvo al tanto de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, porque también él cortaba los servicios, no le daba cierto alcance a la televisión, a las noticias y demás. Y estuvo 20 años secuestrada, hasta que algún día, digamos, salió. Y hoy en día está contando las historias de Morela. El gordo Matías creo que ya está preso. Eso es un caso que realmente pasó. Eso es un caso que realmente está ocurriendo. Hay violencia sistematizada en Venezuela. Hay que tratarla, sí. Pero que se designe una parte de la justicia venezolana investigar esto y que haya una parte también que trate los problemas realmente serios de nuestro país es algo que realmente se puede apreciar y puede salvar la dignidad de la justicia venezolana y a fin de cuentas la realidad de nosotros. Por eso llamamos, por ejemplo, a que el fiscal general de Venezuela logre resolver este tema y si hay personas que hayan que ser acusadas ante la justicia, se tenga que hacer. Pero también hay que tomar en cuenta lo que realmente está pasando en nuestro país. Esto no es simplemente soplar y hacer botella, decimos aquí. O sea, hablar y a fin de cuentas no hacer nada. Hay que poner la justicia a las manos de la ley. Willie McKay no aguantó la presión, independientemente de que supuestamente haya sido violador o no. Hay testimonios que dicen que sí. Se está investigando tanto en Argentina como en Venezuela. La justicia argentina está investigando a Willie McKay. Aquí se está investigando también. Ya después veremos si realmente fue un victimario. Ha cometido estupro, a fin de cuentas. Pero bueno, más que todo sería la reflexión que está bien que exista el movimiento Yo Sí Te Creo o el Me Too venezolano. Está bien que exista, está bien que se dé. Pero hay que saberlo tratar. Porque en Twitter, por ejemplo, está caracterizado ser una plataforma bastante tóxica, donde la gente denigra a los demás por simplemente tener rating, por simplemente tener seguidores, likes, comentarios y retweets. Por eso si hay personas que realmente estén abusando de su posición de víctimas para desprestigiar a alguien, tienen que replantearse realmente. Hasta el momento yo tenía previsto cerrar el Twitter. Tuve que abrirlo para poder enterarme de todas estas cosas y traerle este episodio. Pero se siguen generando este tipo de acusaciones difamatorias a personas que realmente no tienen nada que ver, lo tendré que cerrar. Pero bueno, creo que el mensaje está claro. Cualquier cosa, aquí en la caja de comentarios si me estás viendo en YouTube o en mis redes sociales, me puedes comentar cualquier cosa, tu punto de vista. Porque simplemente esto es un comentario con respecto a algo que se ha venido generando en nuestro país. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este tipo de contenido, por entender lo que estamos haciendo, que a fin de cuentas no buscamos desprestigiar a nadie porque está el emblema. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, muchachos, ya hemos llegado ya al final. ¿Por dónde nos puedes seguir? Recuerda que estamos en YouTube. Cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos. Cosas para contar, así como también Anchor, cosas para contar respectivamente. Nuestras redes para que nos puedan seguir a ver sintonía, cosas para contar PDC en Instagram, así como también los formatos más pequeños de Rafa.m03 en Instagram y M03Rafa en Twitter. Muchachos, realmente tenía dudas de lanzar este tipo de contenido, pero realmente la situación lo ameritaba, han ocurrido bastantes cosas y se siguen develando muchas historias. Y creo que era importante lanzar estos comentarios y que bueno, se trata de hacer una diferencia en Venezuela, que las chicas o los chicos que han sido abusados no están solos, los apoyamos. Y a pesar de que no tengan conocidos y tal, ustedes representan esa cantidad de personas que fueron víctimas de ciudadanos que efectivamente abusaron
de sus estatus en el mundo. Así que la misión es no desistir, sigan adelante, los queremos, los apoyamos, los que realmente han sido víctimas. Y si tú no fuiste víctima, aún te puedes salvar de redes sociales o en las redes sociales. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Nos veremos la semana que viene. Si el coronavirus, el virus y todas aquellas cosas nos lo permiten. Y si bueno, todo lo que vaya ocurriendo en Venezuela con respecto al ámbito del estupro y las violaciones nos lo vayan a permitir. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí de verdad. Y nos veremos en una siguiente entrega. Hasta luego.